Números capítulo 13. We're going to go into our Bibles in the book of Numbers, chapter 13. Números, su capítulo 13. Numbers, chapter 13. No vamos a entrar en mucha teología, We're not going to go too deep into theology, pero sí hay una palabra que Dios le quiere dar a su iglesia. but there is a word that God wants to give to His church. Números, Numbers, su capítulo 13. chapter 13, Y vamos a leer del 27 al 33. from verse 27 through 33. Gloria a Dios. Y le pido que toda la iglesia ponga mucha atención, I ask the church to pay close attention porque Dios les ha de hablar en este día. because God will speak to you today. Así mismo le damos gracias a todos los hermanos y amigos que nos están viendo por medio de las redes sociales. We also thank everyone who is watching through social media. Pedimos que Dios los bendiga, And we ask God to bless you, que esta palabra que han de recibir sea de gran bendición para sus vidas. and that this word that you will be receiving will be a blessing, a great blessing to your life. Gloria sea a Dios. Amen. Gloria. Números Numbers 13, del 27 al 33 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y una iglesia que desea oír lo que Dios le va a decir, dice: Amen. y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. So they reported to him and said, we came into the land where you sent us, and it certainly does flow with milk and honey, and this is its fruit. El pueblo de Dios había de entrar y recibir la promesa que Dios les había prometido. The people of God was to go into the land and receive the promised land that he had promised them. Enviaron 12 espías And they sent 12 spies para ver la promesa to look into the y promise traerle un reporte sobre esa promesa al pueblo. and to bring back a report about that promise Y to the people. este es el reporte de los 12 espías. And this is the report from the 12 spies. Verso 28. Verse 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí los hijos de Anac. Nevertheless, the people who lived in the land are strong, and the cities are fortified and very large. And indeed, we saw the descendants of Anak there. Amalek habita en Negev, y en el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Amalek is living in the land of the Negev. The Hittites, the Jebusites, and the Amorites are living in the hill country, and the Canaanites are living by the sea, by the side of the Jordan. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Then Caleb quieted the people before Moses and said, we should by all means go up and take possession of it, for we will certainly prevail over it. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. But the men who had gone up with him said, we are not able to go up against the people because they are too strong for us. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. So they brought about report of the land which they had spied out to the sons of Israel, saying, the land through which we have gone to spy out is a land that devours its inhabitants, and all the people whom we saw in it are people of great stature. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y así
les parecíamos a ellos. We also saw the Nephilim. They were the sons of Anak, a part of the Nephilim. And we are like grasshoppers in our own sight, and so we were in their sight. Permítanme predicarles en este día unos minutos Allow me to preach for a few moments bajo el tema ¿qué voz escuchas? under the topic, what voice are you listening Mira al que to? está a tu lado Look at the person next to you y pregúntale and ask them, ¿qué voz estás escuchando? what voice are you listening to? ¿Qué voz estás escuchando? What voice are you listening to? Esa es la pregunta que Dios le hace a la iglesia en este día. This is the question that God is asking his people today. Y ya sabemos que cuando Dios hace una pregunta nunca es porque Él no sepa la respuesta. And we know that when God asks a question, it is never because he doesn't know the answer to Cada it. vez que Dios hace una pregunta a su pueblo Every time God asks a question to his people, es para que sus hijos mediten en la respuesta. it's so we can meditate in the answer to it. ¿Qué voz escuchas? What voice are you listening? Altísimo Dios y Padre Celestial, en este momento te damos gloria, honra y gracias de venir a tu casa a adorarte, Señor, y ahora a escuchar tu palabra. Te pido, oh gran Dios, háblanos, Señor, en este día, Padre Santo, que podamos, Señor, escudriñar tu palabra, Señor, y estar atento a tu voz que nos habla por medio de las sagradas escrituras, Padre. Señor, te pido que tú te honres en nuestras vidas y que tú nos ministres, Padre, como solo tú lo puedes hacer, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. You may be seated. Gloria a Dios. Glory be to God. El creyente nunca debe olvidar The believer should never que forget mientras marcha hacia las promesas de Dios, that while he's marching into the promises of God, tendrá que enfrentarse a momentos difíciles. it will have to go through difficult moments. No nos debe sorprender We shouldn't be surprised cuando surjan momentos when moments come donde las cosas se van a ver oscuras. when things are going to look obscure. No nos debe sorprender We shouldn't be surprised cuando nuestras vidas surjan momentos, when in our lives come a time cuando en lo humano when as humans las promesas de Dios nos van a parecer inseguras. the promises of God may seem uncertain. No nos debe sorprender We shouldn't be cuando surprised surjan momentos, when moments come cuando en lo humano when as humans momentáneamente cuestionemos la fidelidad de Dios. for a moment we question the faithfulness of Como God. seres emocionales que somos, As emotional beings that we es are, muy común sentir una combinación de emociones. it's very common to feel a combination of emotions, Muchas emociones mezcladas en nosotros mixed emotions, cuando la fe y la duda empiezan a luchar en nosotros. when faith and doubt start struggling within us. Es muy común sentir una mezcla de It's emociones very common to feel a mixed emotions cuando la confianza y el temor empiezan a luchar dentro de nosotros. when trust and fear start battling within us. Pero hay que entender, mis amados hermanos, But we need to understand, que brothers, son en esos momentos de lucha that those are the moments of struggles cuando van a venir diferentes voces when different voices will a come susurrar a nuestros oídos y a susurrar a nuestros corazones to whisper to our ears and our hearts para tratar de ejercer algún tipo de influencia, to try to influence in some way, sea influencia negativa o sea influencia positiva. whether it's an influence of positive or negative way. Esos son los momentos Those are the moments donde tenemos que determinar when we need to determine a quién yo le voy a creer to whom am I going to y a trust qué yo le voy a hacer caso. and who am I going to listen to. Ahora cualquiera diría, bueno, pastor, eso es fácil. Oh, many might say, well, Pastor, that's easy. Solamente hay que hacerle caso We only need to listen a la voz de Dios que nos habla por medio de su palabra. to the voice of God that speaks to us through His Pero Word. la verdad es que muchas veces eso es más fácil decirlo que hacerlo.
hacerlo. But many times that's just easier to say it than to do it. Hay veces There are times que como seres humanos imperfectos y defectuosos que somos, that as human beings, imperfect and with defects that we are, que en los momentos cuando no sabemos qué hacer, that in the moments when we don't know what to do, basamos nuestras acciones we base our actions no según la palabra de Dios, not according to the word of God, sino según el número de las voces. but according to the number of voices. Si la mayoría de las voces dicen una cosa, If the majority of the voices say one thing, entonces creemos que tiene que ser verdad. then we believe that that has to be Porque the la, truth. la mayoría de las personas están diciendo lo mismo. Because the majority of the people are saying the same Y thing. no entendemos And we don't que si lo understand que dice la mayoría that if what the majority va says en contra de lo que dice Dios en su palabra, goes against what the word of God says, es la mayoría que está mal. it is the majority who's wrong. Muchas veces determinamos nuestras acciones basadas en el estatus de esa voz. Many times we make our decisions based on the status of that voice. Si es alguien importante, If it's someone important, si la voz es alguien de mucha influencia, if the voice comes from someone that has a lot of una influence, persona famosa o un político, someone famous or a un politician, deportista o un actor, as a sportsman or an actor, o una voz de un familiar, or a voice of a family pues muchas member, veces creemos que tiene que ser verdad. many times we believe that it has to be true. Pero no podemos olvidar But we must not que no forget importa el estatus de la voz que está hablando a nuestras vidas. that it doesn't matter the status of the voice that's talking to Si us. esa voz está diciendo algo contrario a lo que dice la palabra de If Dios, that voice is saying something that goes against what the word of God says, son ellos los que están mal. they're the ones who are wrong. Y hay veces, amados hermanos, que creemos que parece como que le creemos a todo el mundo menos a Dios. There are times when it seems like we believe everybody else except God. Porque en vez de basar nuestras acciones en la palabra y en las promesas que Dios le ha dado a sus hijos, Because instead of basing our decisions in the word of God and the promises that God has given us, basamos nuestras acciones en lo que dice y piensa la gente. we base our actions in what people say and think. Y como resultado de no creerle a Dios, And as a result of not believing in God, reemplazamos la verdad we replace the truth por creerle a una mentira. for believing a lie. Rehusamos de creerle a la verdad de la palabra de Dios, We refuse to believe the truth of the word of porque God. le hemos puesto demasiado importancia a lo que dice y piensa la gente. Because we have placed too much importance to what people think and Y say. por tratar de complacer algunas voces, And try to please some le voices. faltamos a Dios. We fail God. Por tratar de complacer algunas voces, Trying to please certain le voices. faltamos a nuestro llamado. We fail to our Le calling. faltamos al plan que Dios había trazado para con nuestra We vida. fail to the plan that God has traced for our Y lives. como resultado de nuestra actitud pecaminosa delante de Dios, And as a result of a sinful life in front of God, una actitud pecaminosa or a sinful de attitude, no creerle a Dios, not believing God, poner lo que Dios dice por debajo de lo que dice y piensa la gente. and by placing what God has said under what people have said, Algo terrible pasa. something terrible happens. Como resultado de poner la promesa As a result of placing the promise por debajo de lo que dice y piensa la gente, underneath what people think and say, perdemos la oportunidad de experimentar lo que Dios tenía para nosotros. you lose the opportunity to experience what God had for us. Perdemos la oportunidad de sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento. We lose the opportunity to feel the peace that oversees all understanding. Podemos perder la oportunidad de recibir la sabiduría de lo alto. We can lose the opportunity to receive the wisdom that comes from God, Perdemos la oportunidad de experimentar el consuelo de Dios or to experiment the comfort of y God, tantas otras cosas que Dios nos ha prometido en su and palabra. many other things that God has promised us through His Word. El pueblo de Israel había recibido una promesa de parte de Dios. The people of Israel have received a promise from God. Estaban al borde de recibir esa promesa. They were just about to receive that promise. Estaban
al borde de entrar en la promesa They were about to enter the y promise poner lo que Dios ha dicho en práctica en sus vidas. and to put what God has told them in practice. Pero ¿qué sucedió? But what happened? Mandaron 12 espías. They sent 12 spies. 10 espías 10 of them, perdieron de vista la promesa de Dios. they lost the promise. Y como resultado, el pueblo mismo abandonó la promesa que Dios tenía para ellos. And the people abandoned the promise that God for them. Qué triste. How sad it is. Por poner por debajo la promesa, Because they put a promise underneath. por poner por debajo lo que Dios había dicho, Because they put underneath what God has said. y poner en alto lo que dice y piensa la gente. And to put up high what people think and El say. resultado fue que abandonaron la promesa que Dios tenía para The ellos. result was that they abandoned the promise that God had for them. Entre los 12 espías Among the 12 spies, habían dos voces. there were two voices. Una voz There was one que voice venía de Josué y Caleb. that was coming from Joshua and Caleb. Esa voz resaltaba lo que Dios había dicho. That voice was highlighting what God has said. La segunda voz And the second voice venía de los 10 was espías. coming from the other 10 spies. Esa voz And that voice, resaltaba lo que ellos creían. it was highlighting what they believed. Una voz One nos voice recuerda lo que Dios dice. reminds us of what God said. Una voz One voice nos recuerda lo que dice la gente. reminds us what people say. Una voz One voice exalta lo que Dios ha dicho. exalts what God has said. La otra voz And the other voice exalta lo que dice el hombre. exalts what men say. Amados, hay que entender que siempre habrán dos voces. Brethren, we need to understand that there will always be two voices. La voz de Dios The voice of y la God voz de todo el que le lleva la contraria a Dios. and the voice of all that comes against the Y will hay of God. veces, mis amados hermanos, And there are times, que brother, esa voz que le lleva la contraria a Dios, that voice that comes against the will of hay God. veces There are times que esa voz viene de uno mismo. that voice comes from within Ay, ourselves. ayúdanos, Señor. Help us, Lord. Y cuando te encuentres entre medio de dos voces, When you find yourself in between two voices, porque déjame decirte que te vas a encontrar entre medio de dos voces. because let me tell you that you will find yourself in the middle of two Y cuando te voices. encuentres entre medio de dos voces, And when you find yourself in the middle of two voices, acuérdate que solo hay una voz la cual tú debes hacerle caso. remember that there's only one voice that you must listen Y es to. la voz de Dios que nos habla por medio de las sagradas And escrituras. it's the word of God that speaks to us through his word. Amados hermanos, he visto demasiados matrimonios fracasar Brethren, I have seen so many marriages fail porque le hicieron caso a la voz equivocada. because they listen to the wrong He voice. visto demasiadas familias romperse I have seen so many broken porque le families hicieron caso a la voz equivocada. because they listen to the wrong He voice. visto demasiados cristianos desesperados I have seen so many Christians desperate porque le hicieron caso a la voz equivocada. because they listen to the wrong He voice. visto demasiadas bendiciones perderse I have seen so many blessings just thrown porque se away le hizo caso a la voz because equivocada. they listen to the wrong Tiene voice. que llegar el momento A moment needs to come cuando tenemos que decidir when we need to decide qué voz vamos a escuchar. which voice am I going to Y listen tenemos to. que tomar la decisión And we need to take de the decision echar a un lado to put away todas las voces que contradicen la voz de Dios all the voices that come against the word of y God proclamar por fe: and proclaim by faith, yo le creo a Dios. I believe God. Santos a Hallelujah. Dios. Praise the Lord Jesus. Mira al que está a tu lado Look at the person next to y you and proclama por fe: yo le creo a Dios. proclaim by faith, I believe God. Glorias a Cristo. Jesus. Israel marchaba hacia la promesa de Dios. Israel was marching into the promised land, Una tierra rica, a rich land, una tierra abundante, an abundance land, una tierra que Dios dijo que fluía leche y miel. a land that God said that I flow from it milk
and honey. Llegan los 12 espías de investigar la promesa. The 12 spies come back from investigating the promised land. Ellos vuelven They come back y traen buenas noticias and they bring good news y traen malas noticias. and they bring bad news. Las buenas noticias, The good news. en el verso 27. On verse 27. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. So they reported to him and said, we came into the land where you sent us, and it certainly does flow with milk and honey, and this is its fruit. En otras palabras, Dios tenía razón. In other words, God was right. La promesa es exactamente como Dios dijo que iba a ser. Jesus. The promise is exactly like God said that it would be. Y este es el fruto de ella. And this is its fruit. Trajeron frutos inmensos de la tierra, de la promesa. And they brought big fruits from it. Esta tierra es exactamente como Dios la describió. This land is exactly how God described it. Miren los frutos inmensos Look at its fruits que encontramos en la tierra prometida. that we found in the promised land. Pero también tenemos malas noticias. But we also have bad news. Verso 28. Verse 28. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. But the people who lived in the land are strong. Y las ciudades muy grandes. And the cities are big, large, Y fortificadas. and fortified. Y también vimos allí los hijos de Anac. And indeed, we saw the descendants of Anak. Los hijos de Anac era una raza de The gigantes. children of Anak, it was a race of giants. Según muchos estudiosos, According to many scholars, creen que el gigante Goliat era descendiente de los hijos de Anac. they believe that the giant Goliath was descendant from the race of Anak. Interesante que estos espías It's interesting that these spies, vieron la promesa de Dios, they saw the promise of God, pero no vieron a Dios en la promesa. but they did not see God in the promise. Vieron lo que Dios había prometido, They saw what God had promised them, pero no vieron al Dios que le prometió aquello, but they did not see the God who promised them that. sino que se enfocaron en las dificultades, But they focused themselves in the difficulties, las cosas negativas que ellos tendrían que enfrentar the negative things that they will have to confront para recibir lo to prometido. receive the promise. En vez de enfocarse en lo que Dios había dicho, Instead of focusing on what God has said, se enfocaron en lo fuerte, en lo grande y en lo difícil que iba a ser el próximo paso. they focus on the strong and big and the difficult that the next step will be. Amados, yo no sé si usted sabe esto, Brethren, I don't know if you know this, pero cuando algo vale la pena, but when something is worth, siempre van a haber luchas. there will always be a struggle. Oh, déjame repetirlo. Oh, let me say that again. Cuando algo verdaderamente vale la pena, When something is truly worth it, vale la pena luchar, oh, it is good to fight. vale la pena pelear. It is good to battle. Gloria sea a Cristo. Cuando yo vi a mi esposa, When I saw my wife por primera vez, for the first time, al principio no fue como no salió las cosas como yo quería que salieran, at the beginning things did not turn out the way I wanted to. y por abandonar la promesa, And because I abandoned the promise, por poco la pierdo. I almost lost it. Así que, amado, cuando algo vale la pena, So brother, when something is worth it, uno tiene que estar dispuesto a pelear, we need to be willing to fight for uno it. tiene que estar dispuesto a luchar. We have to be willing to fight for it. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Hay que entender que siempre va a haber un gigante We need to understand that there will always be a giant entre usted y lo que Dios le ha prometido. between you and what God has promised. Cuando algo vale la pena, When something is worth it, siempre van a haber dificultades. there will always be difficulties. Y hay que entender que siempre va a haber un gigante entre usted y lo que Dios le ha prometido. You need to understand that there will always be a giant between what God has promised you. Siempre va a haber There will always be un muro de Jericó a wall of the wall of entre Jericho usted y la promesa. between you and the promise. Siempre va a haber There will always be un reto
a que challenge ponga a prueba su fe en lo que Dios ha dicho. that will put your faith into test. Es according en to what ese God has said. momento. It is in that moment. Es en ese momento de reta, It is de in reto. that moment of challenges. Es en ese momento de lucha And in that moment of donde struggle, tenemos que decidir when we need to qué decide, vamos a hacer. what are we going to do? O enfrentamos el reto We either go and confront the por challenge fe by y faith, recibimos lo que Dios tiene para nosotros, and we receive what God has for us, o abandonamos la promesa or we abandon the y nos promise, alejamos and we turn away de lo que Dios nos quería dar. from what God wanted to give us. Dos cosas van a suceder. Two things will happen. O luchamos, We either fight enfrentamos el reto, and we confront the challenges, luchamos hasta recibir lo que Dios tenía para and we nosotros, fight until we receive what God had for us, o nos cogemos miedo del reto, or we get afraid abandonamos la promesa and we abandon the y nos promise, alejamos and we turn away de lo que Dios nos quería dar. from what God wanted to give us. Iglesia, tengo que preguntarte, Church, I need to ask you, ¿qué tú vas a hacer? what are you going to do? ¿Qué tú vas a hacer? What are you going to do? ¿Usted va a ser de los que enfrenta el reto, Are you going to be the ones who's going to confront the challenges lucha and fight hasta recibir lo que Dios tiene para usted? until you receive what God has for ¿O you? usted va a ser de los que simplemente da la vuelta y corre del otro lado? Or are you going to be one of those that turn around and just go away, run away, Abandonar la promesa and abandoning the promise y alejarnos de lo que Dios nos quería dar. and turn away from what God wanted to give us? En Hebreos su capítulo 11 In Hebrew chapter 11, nos habla de cómo los héroes de la fe it talks about the heroes of faith. pusieron su fe en acción They put their faith into action ante el reto que ellos enfrentaban. for the challenges that they had. Ellos le creyeron a Dios y actuaron por fe. They believed God and they acted upon it. En Hebreos 11 nos dice, In Hebrews 11 says, por fe by faith, Abel ofreció, Abel offered. por fe By faith, Noé preparó, Noah prepared. por fe By faith, Abraham salió, Abraham went away. por fe By faith, Sara recibió, Sarah received. por fe By faith, Moisés fue escondido por sus padres, Moses was hidden by his por parents. fe. By faith, Vemos que estos héroes de la fe hicieron algo. we see that these heroes of faith did something. Ahora yo quiero que usted agregue su nombre. Now I want you to add your name to the Por list. fe By faith, Tatiana hizo esto, Tatiana did this. por fe By faith, Isabel hizo esto, Isabel did this. por fe By faith, nuestro hermano William Avilés hizo esto. Brother William Aviles did this. Agregue su nombre. Add your La fe siempre te va a mover a hacer algo. faith will always La fe siempre te va a hacer mover, te va a mover a hacer algo. faith will always move you to do something. Lo más difícil, lo más difícil And the most difficult thing es hacer algo por fe. is to do something by faith. Lo más difícil The most difficult es thing hacer algo cuando enfrentamos el reto de nuestra fe. is when we're doing something that is challenging our faith. Lo más fácil The easiest thing, sería no enfrentar el reto. it will be not to confront our Lo más challenges. fácil The easiest thing sería abandonar la promesa. will be to abandon the Lo promise. más fácil sería darnos por The vencidos. easiest thing will be to give up. Pero no podemos olvidar But we cannot forget que si la fe que proclamamos tener that if the faith that we proclaim to have no tiene obras, has no works, es una fe it's a faith, muerta. it's a death faith. Es una fe muerta. It's a faith that's Si dead. verdaderamente hemos creído en lo que Dios nos ha prometido, If we have truly believed what God has promised la us, pregunta debe ser, the question should be, ¿cuáles son los pensamientos what are the thoughts que dictan nuestras acciones that are dictating our actions y dictan nuestra manera de hablar and dictating the way that we speak y dictan nuestra manera de hacer las cosas? and dictating the way that we do things? ¿Cuáles son esas cosas que demuestran que tenemos fe en Dios? What are those things that show you that we have faith in God?
¿Cuáles son esos pensamientos, What are those thoughts, esas palabras those words, y esas acciones and those actions que demuestran que verdaderamente le hemos creído a Dios? that will show that we have truly believed God? Hay cristianos They are que Christians tristemente no oran that sadly they do not pray porque han dejado de creer en el poder de la oración. because they have stopped believing in the power of prayer. Hay cristianos They are que Christians no buscan a Dios that they do not seek porque God han dejado de creer en la fidelidad de Dios. because they have stopped believing in the faithfulness of God. Han dejado de creer en la bondad de Dios. They have stopped believing in the goodness of Han God dejado de creer en el cuidado de Dios. and the care of God Han dejado de creer en la soberanía de Dios. and the sovereignty of God. Y con nuestras acciones, And with our actions, con nuestras acciones, llamamos a Dios mentiroso. we call God a liar. Oh, no nos atrevemos a decirlo con las palabras, Oh, we won't say it with our own pero words, tantas veces que lo decimos con nuestras acciones. but many times that we say it with our actions. ¿Cómo, amados? ¿Cómo podemos creer recibir algo de Dios And how, brother, how do we want to receive something from God cuando con nuestras acciones lo estamos llamando mentiroso? when with our actions we're calling him a liar? Santiago 1, 6 al 7 dice esto. James 1, verse 6 and 7 says this. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento, ¿verdad? O arrastrada por todas las voces que puedan surgir en su vida. But he must ask in faith without any doubting, for one who doubts is like the surf of the sea, driven and tossed by the wind. Arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Driven and tossed by the wind. Dice, no piense pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. For that person should not expect that he will receive anything from the Lord. Si con tus acciones estás llamando a Dios mentiroso, If with your actions you're calling God a liar, no esperes recibir nada de Dios. don't expect to receive anything from God. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Ahora, con el reporte de los espías, Now with the report that the spies brought back, vemos dos voces en acción. we see two voices in action. Y yo siempre he dicho que según el enfoque, And I've always said that according to the focus, así la dirección. that would be the direction. Nuestra vida va a ir en la dirección de nuestro enfoque. Our lives will go in the direction of our focus. Nuestra vida va a ir en la dirección de nuestro enfoque. Our lives will go in the line of the focus. Hay que entender We need to que tu understand vida va a ir that your life will go en la dirección de tu enfoque. in the direction of your focus. Cuando yo guiaba motora, When I was driving a me motorcycle, acuerdo cuando el maestro me dijo que si queremos virar, solamente hay que mirar hacia esa dirección y la motora va ahí en esa dirección. I remember when I was learning how to drive, the instructor said we just have to look where we want to go and the motorcycle will go that way. Y si queremos ir a la otra dirección, And if we want to go to the other lo direction, primero que tenemos que hacer es mirar. the first thing that we need to do is to look. Y poquito a poco la motora se va hacia esa dirección. And slowly the motorcycle will go into that Y direction. así es nuestra vida. And in that same way is our lives. Nuestra vida va a ir en la dirección de nuestro enfoque. Our lives will go in the direction of our focus. 10 espías 10 spies. se enfocaron en lo difícil que era obtener la promesa. They focused on how difficult it was to obtain the promise. 10 espías 10 of them. se enfocaron en lo fuerte y en lo difícil que iba a ser. They focused on how strong and difficult it will be. Y 2 espías And 2 spies. se enfocaron en lo que Dios había dicho. They focused on what God has said. Y el resultado, ¿qué pasó? And what was the result? Los que hablaron mal y negativamente Those who spoke wrongly in a negative way, fueron hacia esa dirección. they went into that direction. Y miren lo que pasó. But look what happened. No solamente hablaron mal de la promesa, Not only they spoke wrongly about the promise, sino que hablaron mal de ellos mismos. but they also spoke wrongly about themselves. Mira lo que dice. Look what it says. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. But the men who had gone up
with him said, we're not able to go up against the people because they are too strong for us. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. So they brought about report of the land which they had spied out to the sons of Israel. Se enfocaron en lo negativo. They focused in the negative Se things enfocaron en lo difícil. and the difficult things. Y su vida fue hacia esa dirección. And the lives went into that Y direction. como resultado hablaron mal de la promesa de Dios. And as a result, they spoke wrongly about the promise of God. Dice, y la tierra donde pasamos para reconocerla, esa tierra que Dios nos prometió, es una tierra que traga a sus moradores. And the land through which we have gone to spy it out is the land that devours its Y inhabitants. todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grandes estaturas. And all the people whom we saw in there are people of great stature. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. We also saw giants, sons of Anak. Hablaron mal de la promesa. They spoke wrongly about the promise. Hablaron mal de lo que Dios les quería dar. They spoke wrongly about what God wanted to give them. Porque se enfocaron en lo negativo. Because they focused themselves on the Y negative no things. solamente eso, And not only that, hablaron mal de ellos mismos. they spoke wrongly about themselves. Dice, y éramos nosotros, a nuestro parecer. Esto no era algo que los gigantes estaban diciendo. Esto era algo que ellos mismos estaban diciendo de ellos mismos. And we were like in our own sight. So not what the giants said, but what they themselves said. Éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. We were like grasshoppers. Y así les parecíamos a ellos. And so we were in their sight. Se enfocaron en lo difícil. They focused in the difficult Se things. enfocaron en lo negativo. In the negative things. Hablaron mal de Dios. They spoke wrongly about God. Hablaron mal de la promesa de They Dios. spoke wrongly about the promise of God. Hablaron mal de ellos They mismos. spoke wrongly about Los themselves. gigantes no tenían que decir nada para intimidar al pueblo. The giants didn't have to say anything to intimidate the people. Cuando se enfocaron en lo que no tenían que They enfocarse, focused on the things that they should el not. resultado fue que ellos mismos se intimidaron. The result was that they themselves Ellos intimidated mismos se llamaron themselves. langostas. They themselves called themselves grasshoppers. Ellos mismos se dieron por vencidos. And they gave up. Ellos mismos se menospreciaron. And they underestimated themselves. Ellos mismos menospreciaron la promesa. And they underestimated the promise. Ellos mismos menospreciaron lo que Dios había dicho. They themselves underestimated what God had said. Menospreciaron la palabra The word. que Dios les había The dicho. word that God had given them. Interesante que cuando están hablando mal, It's interesting that when they're speaking wrongly, porque estaban enfocando en lo que no tenían que enfocarse. because they were focusing on the things that they shouldn't have, Allí había uno que estaba enfocado en lo positivo. there was one there that was focused on the positive Estaba things. enfocado en lo que Dios había dicho. And he was focused on what God has Estaba said. enfocado en la promesa de He was Dios. focused on the promise of Estaba God. enfocado en la fidelidad de Dios. And in the faithfulness of Estaba God. enfocado que aunque parecía imposible, Focusing that even though it looks si Dios impossible, lo if dijo, God said así será hecho. it will be done. Y estaba Caleb. And Caleb was there. Y la Biblia dice que Caleb los mandó a callar. And the Bible says that Caleb said, Cállese en las bocas. be quiet. Amado, porque hay veces Brethren, because there are cuando times tenemos que mandar a callar a alguien que está hablando negativo de la promesa. when we need to silence someone who's speaking negative about the Hay veces que promise. tenemos que mandar a callar There are times that we need to ask to be a quiet alguien que está hablando mal de Dios, to someone who's speaking wrongly about de la God promesa, de lo que Dios ha de hacer. and the promise and what God will do. Cuando alguien está poniendo la promesa de Dios por el piso, When someone is putting the promise of God on the ese es el ground, momento de que alguien que está enfocado en Dios that's the time when someone who's focusing God diga cállese la boca. will say No silence. diga eso. Don't say Silencio. No silence. pongamos lo que Dios ha dicho por el piso. Let's not put what God has said on the ground. Verso 30 dice, y entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Then Caleb quieted the people before Moses and said, we should by all means go up and take possession of it, for we will certainly prevail over it. Ahora, si yo estoy seguro que si yo le pregunto a Caleb, I'm sure that if I was to ask Caleb, Caleb, Caleb,
¿Qué te hace decir eso? What makes you say that? La situación que estás enfrentando The situation that you're confronting dice otra cosa. says something else. La mayoría de las voces The majority of the voices, dicen otra cosa. they say something else. Su situación no se ve fácil. Your situation doesn't look Ahora, easy. ¿por qué tú estás tan seguro Now, why are you so y certain? mandas a callar a las otras voces And you ask them to be quiet, para decir que subamos y tomemos posesión de ella? to say, let's go up and take possession of it. ¿Qué te hace decir What makes you que say nosotros podremos más que ellos? that we will be able to prevail over them? Estoy seguro que Caleb respondería: I'm sure that Caleb will answer. ¿qué me hace tan seguro decir lo que estoy diciendo? What makes me so sure to say what I'm Que saying? aunque hayan gigantes en la tierra, That even though there are giants in that que land, aunque las ciudades se vean grandes y fortificadas, and that the city looks large and que aunque el pueblo se ve fuerte, and the people look strong, ¿qué me hace a mí decir con toda seguridad que podemos entrar y recibirlo? what makes me say with certainty that we're going to enter and receive it? Porque si Dios lo dijo, Because if God said it, así será hecho. it will be so. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Hallelujah. Dos voces diferentes Two different voices. se enfrentan ante el pueblo, They come against the people. y la voz que predomina And the voice that prevail es la voz negativa. is the negative Ay, voice. ay, 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 ay. ¿Por qué? Why? Porque la negatividad no solamente se pega, Because negativity not only is contagious, la negatividad se riega como un fuego incontrolable. but it also spreads like a wildfire. Un fuego que quema, A fire that un burns fuego que destruye, and that destroys un fuego que consume todo lo que se encuentra en el and camino. that consumes everything that finds on its way. Amados, Brethren, tengan mucho cuidado be very careful que usted no esté siendo influenciado de gente que esté hablando negativo de la promesa de Dios. that you're not being influenced by people who are speaking negatively about the promise of Porque God. la negatividad no solamente se pega, Because negativity is not only contagious, la negatividad se riega. but it also spreads. Y como resultado de su incredulidad, And as a result, or not believing, Israel abandonó la promesa de Dios Israel abandoned the promise of God. y se quedaron dando vueltas por años en el desierto. And they stay going around for years in the desert. Años dando vueltas Years going around por hacerle caso a la voz equivocada. because they listen to the wrong voice. Cuidado con las voces que estamos escuchando. Be careful with the voices that you're listening to. Cuidado con las voces que estamos dejando que sean de influencia en nuestras vidas. Be careful with the voices that are influencing our lives. Cuidado con las voces que estamos permitiendo en nuestra vida. And the voices that we are allowing in our lives. Porque por escuchar a esas voces Because by listening to those voices, podemos perder algo que Dios no quería dar. because we can lose something that God wanted to give us. Y hay personas que espiritualmente And there are people that are y spiritually emocionalmente and emotionally, se encuentran dando vueltas en el desierto they are going around in the desert porque le hicieron caso a la voz equivocada. because they listen to the wrong voice. Siempre Always. están haciéndole caso a la voz They're equivocada always listening to the wrong y voice. por eso están siempre dando vueltas en el desierto. And this is why they're always going around in the desert. Por eso que siempre están teniendo los mismos resultados. This is why they're always having the same Porque results. están haciéndole caso a la voz equivocada. Because they're paying attention to the wrong voice. Alguien dijo Someone que said locura es hacer lo mismo that insanity is to do the same thing repetidas veces over and over again, esperando un resultado diferente. waiting for a different result. Si quieres resultados So if diferentes, you want a different si result quieres que las cosas cambien, and you want things to change, entonces empieza haciéndole caso a la única voz que importa. then start listening to the only voice that you La voz that de Dios matters. que nos habla por medio de su palabra. Voice of God that talks to us through His Word. Predícale que está a tu lado Preach to the person next to y you dile lo único que tienes que hacer and tell them the only thing that you need to do es hacerle caso a la voz de Dios. is to listen to the voice of God. Y yo no sé de ti, And I don't know about you. yo no sé de ti, amados hermanos, I don't know about you. pero uno se cansa de dar vueltas en el desierto. But we get tired of going around and around in Uno
the desert. uno se cansa de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo y We de lo get mismo. tired of the same thing, and the same Siempre thing. por escuchar la voz equivocada. By listening to the wrong voice. Decide hoy. Oh, make a decision today. Decide hoy Make a decision salir today del desierto to get out of y the desert entrar and enter en la promesa. the promised land. Santo sea Dios. Praise God. Hallelujah. Tengamos mucho cuidado a las voces Let's be careful with the que voice estemos escuchando that we're listening to. cuando nos encontremos ante el reto. When we find ourselves being challenged, Ese es el momento de lucha. that is the moment to fight. Ese es el momento de lucha. That is the moment that we need to fight. ¿Qué es? ¿Cuáles son las promesas que Dios te ha dado en su palabra? What are the promises that God has given you in His Word? Muchas veces nosotros ni nos metemos en la palabra para ver cuál es la promesa. Many times we don't even go in the Word to see what's the promise. Hay veces, amados, cuando en lo humano, There are times when as humans, que hay veces que yo quiero darme por vencido. I want to give up. Quiero darme por vencido. I want to give up Porque las cosas quizás no salen como yo esperaba. because maybe things don't turn out the way I thought they should. Una voz me dice, nadie te aprecia. One voice might say, nobody cares about you. Nadie aprecia lo que se hace. Nobody appreciates what's being done. No vale la pena hacer esto. It's not worth it to do No this. vale la pena seguir luchando. It's not worth it to keep on fighting. Esa es una voz. That's one voice. Pero otra voz But another voice me habla en Gálatas 6:9, speaks to me in Galatians 6:9, donde encontramos una promesa de Dios. where we find a promise from God. Y dice, And He says, no te canses de hacer el bien, pues a su tiempo segarás si no desmayas. let's not become discouraged in doing good, for in due time we will reap if we do not become weary. Estas dos voces luchan dentro de mí. These two voices fight within Y me, la naturaleza pecaminosa en mí and the sinful nature within me quiere hacerle caso a la voz que le conviene a la carne. wants to listen to the voice that is good for the flesh. A la carne no le conviene que sigamos luchando. The flesh does not want us to keep on fighting. La carne le gustan las cosas fáciles. The flesh likes what's easy. Pero la nueva naturaleza, But the new nature, dada a mí por el Espíritu Santo, given to me by the Holy Spirit, quiere hacer lo que Dios ha dicho en su palabra. wants me to do what God has said in His Word. Y entonces hay una lucha. And then comes the struggle. La naturaleza pecaminosa quiere rendirse. The sinful nature wants to give up, Quiere escuchar la voz negativa. wants to listen to the negative voice. La nueva naturaleza dada a nosotros por el Espíritu Santo And the new nature given to us by the Holy Spirit quiere oír y seguir la voz de Dios que nos habla por medio de su palabra. wants to hear and follow the Word of God that comes from His Word. Es difícil, It is es difficult. una lucha, It's a struggle. pero tenemos que decidir creerle a Dios. But we need to make a decision to believe God. Quiero culminar simplemente hablando de algunas promesas. I want to finish speaking about a couple of Unas promises. promesas que yo me he aferrado. A couple of promises that I have kept for Cada myself. vez que no importa la situación que yo estoy enfrentando. That every time, doesn't matter what difficulties I'm confronting. Cuando unas voces se enfocan en lo negativo. When certain voices focus on the negative things Cuando unas voces se enfocan en lo difícil. and the difficult things. A veces una de esas voces sale de mí mismo. Sometimes one of those voices come out of myself. Pero cuando yo me meto en la palabra, But when I go into the Word, yo puedo oír la voz de Dios que me habla por medio de su palabra. I can hear the voice of God speaking to me through His Word. Vemos la promesa de Romanos 8:28. We see the promise of Romans chapter 8 verse Y 28. dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. And we know that God causes all things to work together for the good of those who love God, to those who are called according to His purpose. Leemos Romanos 8:28 y mucha gente dice, amén. We read Romans chapter 8 verse 28 and everybody says Pero amen. es en Romanos 8:32 But it is in Romans 8:32 que nos dice el por qué todas las cosas nos ayudan a bien. that says why all things work together for those who love the Lord. Romanos 8:32. Romans 8:32. Y se la voy a dejar de gratis.
And I'm going to give it to you for free. Para que cuando usted esté en la lucha, So when you are struggling cuando su fe está siendo retada and your faith is being challenged, y haya muchas voces enfocados en lo que no se debe de enfocarse, and you hear many voices focusing on the things that they shouldn't be, que puedas oír la voz de Dios en medio de este verso. that you may be able to listen to the voice of God through this verse. Romanos 8:32 Romans 8:32 es el fundamento sólido de la promesa de Romanos 8:28. is the solid foundation of the promise of Romans 8:28. Porque Romanos 8:32 incluye todas las promesas de Dios. Because Romans 8:32 includes all of the promises from God. Y lo dice, And it says, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? He who did not spare his own son, but delivered him over for us all, how will he not also with him freely give us all things? Dios va a usarlo todo para el bien de nosotros. God will use all things for the good of us. En esta vida y en la vida venidera. In this life and the one that it is to come. ¿Cómo podemos estar seguros de eso? How can we be certain about that? Si Dios dio lo más grande, If God gave the lo greatest más thing, precioso, the most precious lo más thing, importante, the most su important, Hijo perfecto His Son y sin perfect, pecado a morir en una cruz por ti, and without sin to die on a cross for you, ¿cómo no te va a dar también todas las cosas? how can he not give you all things? Si Dios ya te dio lo más If importante, God already gave you the most important thing, como Dios no guardó ni a su propio Hijo, God did not even spare his own son, sino que hizo la cosa más difícil, but he did the most difficult thing, entregarlo a una tortura de una cruz deliver him to a torture of a para cross, ser condenado a to be muerte condemned to death por todos nosotros. for all of Por lo us. tanto, nada puede detener, nada puede detener que a Dios de darnos todo lo que nosotros necesitamos. Therefore, nothing will stop God from giving us all that we need En esta vida in this life y en la venidera. and in the one that it is to come. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? How he will not give us all things. Jesus. Hallelujah. A veces nos enfocamos en lo negativo. There are times that we're focused on the negative Y things. cuando nos enfocamos en lo negativo, And when we're focused on the negative nuestra things, vida va a ir en la dirección de nuestro enfoque. our lives will go in the direction of our Pero focus. cuando ponemos freno But when we put the brakes y on decimos, espérate, vamos a ver lo que Dios dice, and we say, hold on, let me see what God es says, ahí cuando las cosas van a cambiar. it is there when things will change. Ahora déjame leerle Romanos 8, 28 al 32 en su contexto, Now let me read Romans 8:28 within its para context, que nos gocemos. so we can all rejoice. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. And we know that God causes all things to work together for good for those who love the Lord, to those who are called according to his purpose. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. For those whom he foreknew, he also predestined to become conformed to the image of his Son, so that he will be the firstborn among many brothers and sisters. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. And these whom he predestined, he also called. And these whom he called, he also justified. And these whom he justified, he also glorified. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? What then shall we say to these things? If God is for us, who is against El us? que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? He who did not spare his own Son, but delivered him over for us all, how he will not also with him freely give us all things? ¿Quién acusará a los que escogidos de Dios?
Dios es el que justifica. Who will bring charges against God's elect? God is the one who ¿Quién es justifies. el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Who is the one who condemns? Christ Jesus is he who died, but rather was raised, who is the right hand for God, who also intercedes for ¿Quién us. nos separará del amor de Cristo? Lo más grande, lo más hermoso, ya Dios lo dio por ti, iglesia. Who will separate us from the love of Christ if the greatest things he already gave for his Y church? si Dios ya hizo lo más difícil por ti, And if God already did the most difficult thing for you, ¿cómo no te va a dar todo lo que tú necesitas en esta vida y en la próxima? how he will not give us what you need in this life and the next one to come? Ahora, eso no significa que Dios te va a dar todo lo que tú quieres. Now that doesn't mean that God is going to give you everything you want. Dios nunca promete darte todo lo que tú quieres, God never promised to give you everything you want. pero Dios sí promete darte todo lo que tú necesitas. But he does promises to give you what you need. Esa es la voz de Dios, es la única voz la que debemos hacerle caso. This is the voice of God, and this is the one that the only one that we should listen to. Todas las otras voces contrarias a las de Dios All other voices that come against the voice of God, hay que echarlas a un lado we need to put them aside y enfocarnos solamente and only focus en lo que Dios ha dicho en su palabra. in what God has said in his word. Quizás alguien dirá, pero pastor, Maybe someone will say, but pastor, yo me siento de esta manera. I feel this way. Me siento solo. I feel alone. Me siento como que Dios no ha de cumplir lo que Él prometió. I feel like God is not going to fulfill what he promised me. Entiende que Understand el cumplimiento de las promesas de Dios that the fulfilling of the promises of God, no depende de cómo usted se sienta. it does not depend on how you feel. Déjame decirlo otra vez. Let me say that again. El cumplimiento de las promesas de Dios The fulfilling of the promises of God, no depende de cómo usted se it sienta. does not depend on how you feel, Depende de lo que Dios ha dicho. but it depends on what God has said. Aférrate a las promesas de Dios. Hold on to the promises of God. Y si te sientes solo, And if you feel alone, acuérdate que en Mateo 28:20 Cristo dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. remember that God says in Matthew 28:20, teaching them to follow what I commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. Y si tienes necesidades, And if you are in need of acuérdate things, de la promesa de Filipenses 4:19. remember the promise found in Philippians 4:19. Y Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. And my God will supply all your needs according to his riches in glory in Christ Y Jesus. si nos sentimos como que no somos lo suficientes And if we don't feel that we're good enough para hacer lo que Dios quiere que hagamos, to do the things that God has asked us to do, acuérdate de la promesa de 2 de Corintios 9:8, remember the promise found in 2 Corinthians 9:8 que dice, that says, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. and God is able to make all grace overflow to you, so that always having all sufficiency in everything, you may have an abundance for every good deed. En el momento del reto de nuestra fe, At the moment of the challenge of our faith, donde nuestra fe en lo que Dios ha dicho es retado, when our faith in what God has said is being challenged, entiende, iglesia, que han de surgir diferentes voces, understand, church, that many voices will come. a veces de afuera, Sometimes from the a veces de outside, adentro, and sometimes from within. pero que nunca se nos olvide But let's not ever forget que la única voz que importa that the only
voice that really matters. Es la voz de Dios que nos habla por medio de su palabra. It's the voice of God that talks to us through His word. Esa es la única voz que importa. This is the only voice that really matters. Por eso es que en esta iglesia enfocamos tanto del estudio de la palabra de Dios. And this is why in this church we focus so much in going into the Word of Porque God. mientras más conocemos la palabra, Because the more that we know the Word of más God, conocemos a Dios. the more that we know Y mientras God, más conocemos a Dios, and the more that we know God, más entendemos quiénes somos nosotros the more that we understand who we y are qué Dios es capaz de hacer. and what God is capable of doing. Pongámonos de pies, amados. Let's stand, church. Hallelujah. ¿Qué voz Praise escuchas? Which voices are you listening to? ¿Qué voz escuchas? What voice are you listening to? Hay una voz que te quiere, que quieres que te enfoques en las cosas que no debes estar enfocado. There's a voice that wants you to focus on the things that you shouldn't be. Y si te enfocas en esa voz, And if you focus yourself in that, tu vida va a ir en la dirección de tu enfoque that's the way that your life will go. y el resultado será, And the result will be, vas a hablar mal de la promesa, you're going to speak wrongly about the vas a promise. hablar mal de Dios You're going to speak wrongly about y God. vas a hablar mal de ti mismo. And you're going to speak wrongly about yourself. Pero cuando nos enfocamos en lo que su palabra nos dice, But when we focus in what His Word says, ahora tenemos, si nuestra vida va a ir en la dirección de nuestro enfoque, if our lives are going to go in the direction of our focus, cuando nos enfocamos en lo que Dios ha dicho, when we focus in what God has said, nuestra vida va a ir en la dirección que tiene que ir our lives will go in the direction that it must go para recibir la bendición, to receive the para blessing, conquistar la promesa to conquer the y promise, para ver la gloria de Dios, and to see the glory of sea God, en nuestra vida, whether it is in our sea life, en nuestro matrimonio, our marriage, sea en nuestra familia, our family, sea en nuestro ministerio, our ministry, sea en el trabajo, at work, sea en la escuela, at school, sea donde sea. whatever it may be, Créele solo a Dios. believe only in God. Meditemos en estas palabras, amados. Let's meditate in these words. Y si ve de alguien que necesita la oración, And if there is someone who needs a prayer, aquí o por medio de las redes sociales, here or through social media, aquí estamos we para orar are por here. ti, We're here to pray for you, para que Dios te reenfoque so God will change your focus, y te hagas enfocarte en lo que debes enfocarte, and so you may focus in the things that you should focus, que es lo que Él ha dicho. which is what God has said. Dios me lo bendiga, May iglesia. God bless you. Meditemos en estas palabras. Let's meditate in this word Ministran con canto. while we sing a song.